Bueno, para ir, antes de dar la transición a lo que es el renacentismo, y todavía nos queda muchísimo por decir, y un montón, iba a decir, un ratote para poder desarrollarlo, hay que hablar un poquito sobre Dante y lo que fue Dante, no solamente en cuestión de la Divina Comedia, sino también la carga emocional que le dio para ser el gran poeta de su época provenzal. Hay que recordar que en esta Edad Media había lo pintoresco, lo provenzal, en fin, y que desarrolló en esta técnica y esta forma de escribir una admiración por cientos de personas de su época, y obviamente actualmente todavía la Divina Comedia se sigue vendiendo muchísimo. Los ojos de mi amada. Los ojos de mi amada hablan de amor y ennoblece todo lo que miran. Recordarán que Virgilio, habíamos comentado que la estética para una de las formas que se explica es que la manera de que si alguien es bello si es amado, y si es amado es que es bello. Entonces es un poquito ese reflejo de su carga, de lo que le gustaba a él leer y todo lo que leyó. Virgilio, de hecho, es uno de los personajes que aparece en la Divina Comedia. Pero hay que establecer el contexto. Beatriz, que fue su amor de toda su vida y su muerte seguramente. Beatriz representa ese amor imposible. Cómo ya las historias sociales de la literatura nos llevan a un Romeo y Julieta, ¿no? Mm, en ese poema que habla sobre Beatriz, pues habla sobre precisamente su saludo que tuvo con él, pero ya después al final también habla sobre su muerte, ¿no? Y fue tan sentida que el segundo gran personaje que aparece en la Divina Comedia es Beatriz, y el tercero es obviamente él. Estos tres personajes, ya centrándolos en la Divina Comedia, pues van a hacer este viaje sobre el paraíso, bueno, primero el infierno, el purgatorio y el paraíso. Se basa precisamente en que Dante se pierde para ir a una colina, a una montaña, y ahí se le aparecen como tres demonios y lo van llevando. Y dentro de este viaje que va teniendo, va apareciéndole personajes que le van acompañando y que va a servirles para contar. De hecho, en cuestión del demonio, Judas está ahí, Bruto y Casio son parte del infierno. Entonces, habla de la carga cultural que se tiene de esa época. Escribía muy bien latín, según se dice, era un maestro perfecto en cuestión de escritura de latín. Tiene muchas epístolas, muchas cartas escritas en pues en el idioma latino, que era el idioma universal y que es el idioma universal de la Iglesia Católica. Entonces, de alguna u otra forma, con la Divina Comedia va sintetizando esa carga cultural. Eso por un lado. Dante nos va llevando sobre estos y recreando un estereotipo creado por él, ¿no? Sobre qué existe en cada uno de estos tres escenarios en donde se va desarrollando la obra. Y a diferencia de lo que se piense, y quienes no han leído el libro, es un poema, no es una prosa, es un poeta que escribe obviamente poesía. Entonces por eso es que es complicado a lo mejor en ocasiones para uno saber y entender de que estamos ante un poema, no estamos ante una narrativa como tal, y que cada uno de ellos se va dividiendo en estos escenarios, ¿no? O en estas formas. Entonces, esa es la situación. Y obviamente, otra de las cosas es que los personajes principales, que en este caso, como les digo, son Virgilio, Beatriz y Dante, son los que van en estas situaciones de sucesos. De hecho, María Edme, que es de las autoras que más se utilizó en México sobre los 80s, 90s, por el libro de la literatura y la cultura. Y otro de los libros fue Guzmán Leal con Historia de la Cultura, que también se utilizó mucho. Son como la carga que tenemos en profesorado en medio superior, que todavía tenemos. De hecho, el maestro Sebastián Baños nos hablaba de estos dos libros y nos comentaba precisamente de la forma en que se abordaban la carga cultural tanto en lo estético como en la filosofía.
El maestro Sebastián Baños, para ponerles en contexto, fue un gran maestro de aquí en Salamanca, de la prepa oficial, preparatoria salmantina, la preparatoria del Instituto Salamanca, y en general mucha gente conocía al maestro Baños. Fue una persona admirable y en toda la extensión de la palabra, y que pues formó toda una, no una, sino varias generaciones de salmantinos en cuestión del pensamiento. Y algo que yo, como su exalumno, ¿no? Y allá donde esté, seguramente arriba y dando clases de filosofía, como decía él, pues con todo respeto y cariño, obviamente, él nos hablaba de que una de las cosas que debemos entender de la Edad Media y en este cambio del Renacimiento, dice, es que las cosas y los cambios ocurren antes, no ocurren como lo leemos, dice. Si ya leemos que el siglo XV-XVI fue el cambio del Renacimiento, sí, pero ¿qué ocurrió mucho antes para que sucediera ese cambio? Entonces, la Divina Comedia es parte de esta cara cultural de la Edad Media. Y después de las cruzadas, cuando llegan los cruzados, empiezan las últimas cruzadas, 1400, 1300, 1400, empieza este deshago emocional que dice, oye, todo lo que hemos estado haciendo es en nombre de Dios. ¿Realmente Dios nos está enviando a? Entonces, el personaje de un cruzado en esa época, con toda esta carga social, donde se viene que está esta descripción del infierno, el purgatorio y el cielo por parte de Dante, las ideas que se llevan de cuestión de las indulgencias que se vendían, pero al hecho del cruzado decir, oye, fui, maté, violé a mujeres, niños, hombres, llego a mi lugar de origen y no pasa nada, soy un héroe, soy alguien santo por el hecho de ir a hacer eso. Entonces eso es lo que planta esa semilla de cambios que van a suceder posteriormente. Con Martín Lutero, cuando empieza este desprendimiento de la iglesia, donde él mismo dice, él ni siquiera quería otra iglesia, él simplemente decía, oye, nos estamos alejando de Dios, Dios no quiere esto, y empieza este movimiento de, pues ahora sí que del cisma de toda la iglesia, y empieza nuevas ideas. Entonces, hay que darle la importancia a las obras, incluso a las obras literarias, porque las obras literarias son esa semilla que va a dar pie seguramente a nuevos cambios, y esa es la situación. Y de fondo, con estos vendedores en este tema del COVID, pues simplemente tomar consideración. La Divina Comedia va a ser el tema de lo que vamos a estar haciendo como actividad en la plataforma, y este video es simplemente para que tomemos el contexto de qué es lo que queremos estar haciendo, esta transición de la Edad Media al Renacimiento. Estamos hablando del año 1200, 1300, por ahí más o menos, de hecho ubicado en el 1300, cuando nace esto lo de la Divina Comedia, y vendrá después Petrarca, y vendrá después Boccaccio, y después vendrán los renacentistas. ¿Por qué? Porque en este periodo empieza de alguna manera a salir cada vez más y más y más estas ideas oprimidas por parte de la sociedad, seguramente, así como a nosotros en esta vida moderna que hemos tenido. Hemos visto el desarrollo del siglo XX y cómo el siglo XXI se ha transformado. Pues así en esa época, obviamente la gente de esa época tuvo esas situaciones y esos cambios, tanto de un siglo a otro, como de una corriente de pensamiento a otra corriente de pensamiento. Y actualmente seguimos en eso, ¿no? Estamos viviendo un cambio de corriente de pensamiento que se nos cruzó con esta pandemia, pero seguimos en ese proceso. Y en unos 20 años las formas de vida van a cambiar mucho. El núcleo de la sociedad ya no va a ser la familia tradicional, ya no lo es, y va a seguir este cambio hacia ese rumbo. Entonces vamos a estar checando seguramente muchas formas, muchas situaciones que se ven. Y les digo, lo digo yo como Alejandro García, sino simplemente es formas
que se van viendo y que retomando a estos autores y sobre todo a este maestro, el maestro Sebastián Baños Armas, comentaban y siempre han comentado, los cambios sociales ocurren mucho antes de los periodos que nosotros leemos.